Proverbios 14:19, que estos malos se van a inclinar delante de los buenos. Eso de inclinar, si usted ya lo leyó conmigo, es shakhak, y esto es humillar o humillarán. Está hablando del que los malos van a ser humillados, los malos se van a humillar delante de los buenos. Pero mire, pastor, ¿de dónde se saca esas cosas usted? Lo dice la Biblia. En el hebreo significa esto, de inclinar significa ser humillados. Aleluya. Y fíjese que mi Biblia y su Biblia tiene la verdad escrita. Y cuando usted se va a Génesis 43, aleluya, yo no sé si ya le copié eso, hermano. Génesis 43, me permite un segundo, vamos a Génesis 43 en el versículo 26, se lo voy a escribir, no sé si ya se lo escribí, yo creo que ya lo escribí, sí, ya lo escribí. Dice en Génesis 43, 26, dice, y vino José a la casa de ellos, y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Dice, ¿a quiénes les llevó, a quiénes llegó a visitar José? Los fue a visitar en su casa, dice, y mire qué sucedió. Ellos traían un presente. Se volvieron tributarios, se volvieron de los que le iban a dar, a llevar tributo a José. Y este José del que está hablando ahí es el mismo José que Dios le da un sueño y dice que en el sueño él veía como 12, aleluya, 12 se inclinaban delante de él. Y sabe qué, eso les causó a ellos más ira, más enojo, porque era una profecía que se le había revelado a José a través de una visión. ¿Por qué? José era uno de los 12 hermanos. En ese entonces pues estaba, el más pequeño era Benjamín, que era hermano de madre de él, pero el 11º hijo era José, el penúltimo era José, y resulta que él declara el sueño y la visión y cae mal, y se enfurecieron contra José, y se levantan los 10 hermanos, menos Benjamín. Quite a Benjamín. Benjamín no fue el que se levantó, pero los otros 10 hermanos enfurecidos, y resulta que José tiene otro sueño más, y dice que el sol y la luna también se inclinan. Entonces ellos entendieron que eran ellos 12, eran ellos, y que también era su papá y su mamá, y también el papá, que se molestó también, Jacob se molestó también, hermano, y su esposa, porque había un sueño y había una profecía, y la profecía era que estos que habían hecho mal contra José, dice que lo quisieron asesinar, lo metieron en un agujero, lo metieron en un pozo, y después hacen otra maldad, y la maldad fue venderlo a mercaderes de ese tiempo, hermano. Lo vendieron por un precio, hermano, y todo esto hizo que este muchacho José fuera a vivir como esclavo en tierra de Egipto, y esto también hace, y como consecuencia de estar en Egipto, hace que un día todavía aún le vaya peor a José, y José es metido prisionero en la cárcel de Potifar, en la cárcel de ese empleado de Faraón. ¿Y sabes qué? ¿Por qué te estoy relatando esto? Porque verdaderamente estos actuaron mal, estos actuaron haciendo destrucción en la vida de José, estos se convirtieron en malos, y entonces llega el momento en que José, sentado en un lugar de autoridad, tú estás ahí, hermano, tú estás sentado en un lugar de autoridad. El otro día te compartía lo de Juan, capítulo 12 y versículo 26, y dice que el que le sirve a él, aleluya, lo seguirá, amén. Y aparte de que lo sigue, dice, yo donde esté mi siervo, ahí estaré yo. Entonces significa que Jesús está sentado a la diestra del Padre en un lugar de autoridad, y tú que eres su siervo, Él está contigo en todo lugar. Significa que tú tienes aquel que tiene toda potestad,
toda la majestad y el imperio de aquel que tiene el dominio sobre toda la creación. Y ¿sabes qué? El Dios de la gloria nos hace esta figura con José. José estaba sentado ahí a la derecha del rey de ese momento. Y ¿sabes qué? Él era la autoridad máxima. ¿Y sabe qué sucede? Que entonces viene honra para José y hace Dios que estos muchachos se sientan, aleluya, se sientan temerosos, se sientan en la condición de tributarios y sabe que los lleva a Dios a aquellos que humillaron al bueno, que era José, que era el que hacía el bien y no el mal. Pero mire qué chismoso era. El padre lo mandó a ver cuáles eran las acciones que estaban teniendo sus hermanos. Eran órdenes de su papá. ¿Y sabe qué? Ellos por esa causa lo odiaban más, porque era el que les llevaba la información. Y sabes, hermano, resulta ser que ahora leemos aquí que ellos se inclinaron a él, ante él hasta la tierra. Bueno, entonces yo veo en la Biblia que Dios ya hizo eso con los malos, que son malos contra los buenos. Bueno, entonces, si usted quiere tener otro ejemplo, hermano, para que vea que estamos hablando cosas que Dios ya hizo en el pasado y que las volverá a hacer. Fíjese que en Nehemías, oiga esto, o lea esto mejor dicho, léalo y óigalo. En el libro de Nehemías, hermano, habla y le da gloria al Dios Todopoderoso y tu Padre bueno. Óyeme, tú eres hijo del Padre bueno y entonces tienes un cambio radical de tu ser, de ser malo, de ser maligno. Ahora eres tenido por justo y tenido por bueno por los méritos de Cristo. Justo por Jesucristo te trasladaron a ti a la condición de bueno y todos los que son adversarios tuyos, esos son los malos. Todos los que se han convertido en enemigos tuyos, todos esos perversos son los que aquí dice la Biblia malos. Y entonces cuando usted se va conmigo a Nehemías, capítulo 9 y versículo 24, dice, y los hijos, esto está hablando de los hijos de Abraham, de aquellos que tenemos promesa, porque los hijos de Abraham son los que hacen las cosas que Abraham hacía. Se recuerda que Jesús les dijo a aquellos hipócritas, a los publicanos, a los todos los que terminan en seos, hermano, a los fariseos, a los religiosos de la época, les dijo, vosotros, si fuerais hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían. ¿Y qué era lo que hacía Abraham? Vivir levantando altar a Jehová, vivir obedeciendo a Jehová, vivir creyéndole a Jehová. Pero ellos no, ellos vivían haciendo las obras de su tata Satanás, les dijo, porque mentían, estaban siendo malos, eran mentirosos, eran condenados, hermano, habían corrompido la palabra, habían tergiversado la palabra. Los publicanos, los escribas, hermano, los religiosos de la época en la que Jesús caminó en esta tierra, ellos, hermano, habían torcido las escrituras. Y ¿sabe qué? Un día vimos allí, hermano, vimos en el momento en que Jesucristo es crucificado y entrega su cuerpo, su espíritu a Dios y muere. Entonces hubo un terremoto, las tinieblas cubrieron la tierra y hubo un terremoto. Y déjenme verlo así, todos cayeron de rodillas porque se dieron cuenta que Él era el que estaba muriendo en esa cruz, era verdaderamente el Hijo del Dios Altísimo. ¿Sabe qué? Los endemoniados se humillaban, esos que estaban pero muy mal, se humillaban delante de Jesús. Mire, hermano, para más, los burritos le hacían caso, la burrita y el pollino le hacían caso a Jesús, eran ¿qué? Obedientes a Jesús. Y fíjese que los fariseos y todos esos religiosos no reconocieron a Jesucristo, hermano, no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta
que Él era la luz y la luz vino a ellos, pero amaron más la oscuridad, amaron más las tinieblas. Y por eso, ¿qué sucedió? Aleluya, fueron condenados. Porque, ¿sabe qué? El que no cree que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Señor, el que le ha llevado Dios la palabra, al que se le ha manifestado Dios y no ha creído, simplemente no ha querido creer, sería la palabra más correcta. ¿Por qué? No ha querido creer, no ha querido recibir esa verdad, porque ama más la oscuridad. Y entonces esta es la condenación de ellos, que no le recibieron. ¿Y sabe qué? Muchísimos de esos se fueron al infierno porque no le creyeron. Muchísimos de ellos van a estar en el lago de fuego porque no le creyeron al Hijo de Dios. Él les decía, ¿creen en Jehová? Crean en mí. Hermano, y no creían. Uno le preguntó ahí, le preguntaron, muéstranos al Padre. El que a mí me ha visto a mi Padre. ¿Por qué, hermano? Porque él hacía lo que el Padre le decía. Él hablaba lo que el Padre le decía. Él nunca hizo nada que no le dijera a Dios, que no le dijera, pero ¿cómo y dónde era que él subía al monte a orar todas las noches, todas las madrugadas? Él amanecía orando. ¿Sabe qué? Aún a los discípulos que él fue a buscar, Dios le dio los nombres de esos discípulos. Y eso te quiero dejar también. Dios le dio tu nombre a Jesucristo. Dios le dio tu nombre a Jesucristo para llamarte por tu nombre, porque Él es el buen pastor. ¿Y sabes qué? El buen pastor llama a sus ovejas por nombre. Aleluya. Y esa es la razón por la que tú ahora eres de Cristo. No te llamó hombre, te llamó el mismo Jesucristo, te llamó a través de su palabra, que también es Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que es Dios también, hermano. Los tres son uno, hermano. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son un solo Dios. Pero en el nombre de Jesús yo creo hoy que tú estás recibiendo esto y que tú estás convencido de que los malos se van a inclinar, se van a humillar y van a ser humillados delante de los buenos. Dice que nosotros los justos vamos a ver la caída del impío, vamos a ver cómo perecen, vamos a ver cómo son humillados. Y fíjese, hermano, que usted solo tiene que estar quieto, solamente usted tiene que, aleluya, pelear en el lado espiritual, porque tu batalla, tu lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra potestades, principados, en regiones celestes. Pues estamos hablando de demonios, de principados, de potestades, de huéspedes de maldad. Pero tú y yo vamos a ver cómo los malos se van a inclinar delante del Dios Todopoderoso. Y ¿sabes qué? Tú vas a estar del lado de los buenos, del lado del Dios Altísimo, del lado de Jehová, porque es ahorita, mientras respiras, mi amigo, mi hermano, tú que oyes esto, mientras respiras, es que tú tienes la potestad o tú tienes la oportunidad de decidir a quién vas a servir, si vas a servir al maligno y a los malos o si vas a servir a Jehová. Aunque esto represente que tengas guerra continua, esto representa que ellos van a querer pisotearte, que ellos van a querer humillarte. Y de hecho, para nosotros los cristianos vienen momentos en los que ellos nos van a humillar, que ellos nos van a ofender, que ellos van a querer, aleluya, pisotearnos, que ellos van a querer asesinarnos, matarnos, hacer de todo en contra de nosotros. Pero ¿sabes qué, mi hermano y mi amigo? Dice Dios aquí en el Proverbio 14 que los malos se van a humillar delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Está hablando de malo y está hablando de impíos humillados delante de los buenos. Esta palabrita de impío, hermano, es algo, qué bendición tener a varios conectados, hermano. Es Dios que está con nosotros esta noche, hermano. Impío es alguien que practica deliberadamente el mal, es uno que es condenado, es uno que es prófugo, es uno que rompió
la ley de Dios, es un pecador por deporte, pues